Vemos las bobinas del compresor, cómo están conformadas internamente. Aquí en el centro encontramos el rotor. Vamos a conectar todo el equipo completo, las dos tarjetas, y unidad interior y unidad exterior, y vamos a ver cómo funciona así abierto el compresor. Vamos a ver en detalle cómo es que funciona el analizador, que lo hemos nombrado en módulos anteriores, donde tenemos una ficha de conexión que va en la unidad exterior. Cada fabricante de tarjetas cuenta con un analizador o un chequeo de escáner, y vamos a conectarlo. Aquí encontramos el puerto de testeo, donde va a estar conformado por 4 pines. Están en las tarjetas Midea, Carrier o Express, así que vamos a conectar ahí la ficha. Este escáner o analizador lo vamos a utilizar cuando no tenemos la unidad interior, la tarjeta unidad interior que tiene los sensores y que por intermedio del circuito de señal emite una señal por optoacopladores para que se comuniquen las tarjetas. En el caso de no tener la unidad interior, utilizamos este analizador para el arranque de la unidad exterior. Vale hacer la aclaración de que si la fuente de alimentación no funciona, este analizador no va a encender. Con este analizador vamos a lograr encender la unidad condensadora, la parte de afuera, la tarjeta de afuera, exterior. Vamos a poder encender todos los puntos, por ejemplo compresor, y realizar el funcionamiento más rápido o lento de este compresor. Pero si tenemos un problema de fuente de alimentación, el analizador no va a encender. Al conectar la tensión de alterna, tenemos ahí la placa condensadora funcionando y ya tenemos el visor encendido. Si tocamos en ASK podemos variar la frecuencia, y en up y down podemos subir y bajar esa frecuencia. Pero hay un detalle importante que me va a marcar CU, que es la temperatura que tenemos en el evaporador, en el sensor del evaporador. Es decir, que si yo el sensado del evaporador lo caliento, le doy temperatura, voy a tener reflejado
en el emisor, en el analizador, esa temperatura que estamos generando, haciendo funcionar el compresor. Ahí tenemos ya unos 30 grados y el compresor funcionando. Esa información del sensado va a emitir la unidad interior a la unidad exterior por intermedio del circuito de comunicación por los optoacopladores. Es decir que vemos ahí que la comunicación a la unidad exterior saliendo por el analizador. Ahí vemos que comienza a bajar la temperatura. Cuando llegue a 24 grados, que es lo que me indica el display de la unidad interior, ahí el compresor va a cortar. Si presionamos en UP, vamos a conseguir T2, que es el sensado del sensor de evaporador de la parte de serpentina. De la misma manera, si calentamos el sensor de serpentina, vamos a ver reflejado en el analizador la subida de temperatura. Gracias a esta prueba podemos verificar que hay comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior. Es decir, que se están comunicando, se está generando una frecuencia entre ambos circuitos. O sea que los optoacopladores están funcionando bien y la conexión está correcta. Si no, no tendríamos esa información en el analizador. La unidad exterior se comunica con la unidad interior y la unidad interior responde hacia la unidad exterior. Así que toda esa comunicación está presente porque lo estamos viendo reflejado en el analizador. Si desconectamos el cable de señal, vemos que no hay comunicación, entonces la información de todo lo que estamos sensando en el evaporador no va a estar reflejado en el analizador. Si seguimos subiendo, T3, tenemos el sensor de la unidad externa. T4 y TP son sensores de la unidad externa. T3 es la unidad externa, T4 es el sensor de serpentina de la unidad externa y TP el sensor de descarga. Seguimos subiendo y nos aparece la opción DL que nos da una lectura de corriente que en este tipo de tarjeta lo vamos a ver reflejado en un transformador que está en el circuito de DC-Link que nos da una corriente que el microprocesador va a leer. Nosotros ya lo tenemos en el visor del analizador y la corriente que nos está marcando este transformador que va pasando hacia el microprocesador es de 1 ampere. Como hemos reflejado acá en el analizador, es de 1.03 amperes. Presionamos en UP y salimos a la opción UO que nos está indicando 316 voltios, que es lo que nosotros tenemos en la salida de la fuente. Esos 316 voltios son los que usan los electrolíticos más grandes y por intermedio de una resistencia shunt le va a llegar al microprocesador una corriente más disminuida y con eso el microprocesador se da cuenta de que está funcionando el circuito de DC-Link. La opción TT es la temperatura que tiene el sensor o termistor del IPM. Vamos a encender el compresor, vamos a darle temperatura al sensor de evaporador y vamos a ver que en la opción DL esa corriente se va a elevar de 1.03, va a ser más alta porque está funcionando el compresor. Ahí vemos en el visor que la corriente ha sido elevada y está elevando aún más porque estamos haciendo funcionar el compresor a más velocidad. Y ahí vemos cuando encendió el compresor que el consumo elevó a 1,5 amperes. Esto lo podemos ver reflejado con una pinza amperométrica en la salida de fase. Pero bueno, con el analizador lo tenemos ahí en la pantalla.
Ahí desconectamos el equipo y vemos que el consumo volvió a lo que estaba antes. Tocamos ahora en ASK y vamos a elegir la opción FA, que es frecuencia del compresor. Vamos a poder elevar o bajar la frecuencia del compresor para darle comienzo o inicio al funcionamiento. Con set cambiamos a la opción FA y bajamos o subimos con los dos botones de abajo. Subimos la frecuencia. A partir de 10 Hz empieza a funcionar el compresor. Este tipo de recursos no necesita la placa de la evaporadora. De ahí en más puedo aumentar la frecuencia y el compresor va a funcionar más rápido. Para este tipo de pruebas no necesito la tarjeta evaporadora. No es necesario que esté conectada. Con el botón Down podemos bajar la frecuencia que elevamos y si apretamos los dos botones juntos hacemos parar al compresor. Elegimos la opción PA y PA se refiere al funcionamiento del forzador exterior. La frecuencia que tenemos que setear en ese lugar es de aproximadamente unos 300 Hz. Así que vamos a subir hacia esa frecuencia y van a ver que el forzador exterior va a empezar a funcionar. Ahí tenemos el funcionamiento. 398 Hz y el forzador empieza a funcionar. Eso depende también de cada modelo, Midea Carrier o X-Press. 350 Hz es para que encienda en este caso y menos de 350 Hz es para que pare. La opción LA es para activar la válvula de expansión electrónica, por ejemplo. Si lo coloco en modo estándar y voy a calentar el sensor del evaporador, me va a mostrar el visor la frecuencia que le está emitiendo al compresor para el funcionamiento. La frecuencia solicitada es de 52 Hz y la frecuencia que el compresor está haciendo en este momento es de 20 Hz. Así que va a ir elevando hasta llegar a la frecuencia que el evaporador le está indicando. Fíjense qué pasa en el visor cuando yo le saco el sensor del evaporador. Me aparece el código E60. Ahora le voy a colocar el sensor y nuevamente me aparece funcionamiento. Fíjense qué pasa si le saco o le quito el sensor del condensador. En la parte del primer display va a aparecer un error porque no tiene el sensado colocado. Ahí me aparece error 5. Si de código de error nos referimos, en la parte trasera encontramos los códigos que este analizador nos va a mostrar cuando hay alguna falla. Vamos a hacer una prueba ahora de un forzador VLDC, que es un forzador inverter de la unidad evaporadora. Ahí tenemos una tarjeta marca Fujitsu y vamos a probar con un potenciómetro la salida de señal. Vamos a ver en qué consiste los puntos de este forzador. El primer punto 310 voltios, el segundo GND, el tercero va a ser 15 voltios, el cuarto y el quinto va a ser la señal que sale del microprocesador al forzador y el último punto es del forzador al microprocesador, se llama feedback. Vamos a ver cómo están compuestos los colores, pero antes de eso vamos a ver
cómo colocamos el potenciómetro, que es una resistencia variable. El potenciómetro lo colocamos entre los 15 voltios y la señal. Debemos colocar un potenciómetro de 100 ohms. Esa resistencia variable está compuesta por 3 pines, donde esta sería la parte máxima, el máximo de los 100K, y este pin lo vamos a conectar con un cable hacia los 15 voltios que entran al IPM del forzador. De la parte de señal, el pin del medio lo vamos a ir a conectar con un cable a la entrada de señal del microprocesador. Eso sirve para todas las tarjetas de forzador BLDC o forzador inverter. En este caso lo estamos utilizando con un Fujitsu, donde tenemos los 5 cables, donde el celeste es el feedback, el amarillo es la señal, el color blanco es los 15 voltios, el negro es el negativo y el rojo son los 300 voltios que vienen hacia el funcionamiento del forzador interior. Vamos a hacer el test ahora del potenciómetro. Vamos a soldarle los cables, como están acá, y lo vamos a unir a otros cables que tengan ficha hembra y ficha macho para poder pinchar sobre la ficha del forzador. Vamos a desconectar de la alterna, conectamos el forzador y conectamos el potenciómetro. En ese momento, cuando inicia la tarjeta, movemos el potenciómetro y ahí a su máxima resistencia vamos a hacer funcionar el forzador. A ese forzador le hemos colocado una cinta en el perno para que se vea que está funcionando. Regulamos el potenciómetro y estamos viendo el resultado que hace encender el forzador. O sea que de esta manera podemos verificar su funcionamiento. Le vamos a dar toda la velocidad a los 100K y ahí está funcionando perfecto. Es solamente una prueba que se le puede hacer a estos forzadores para ver si el problema es de la plaqueta o del forzador. Recordando que el IPM aquí lo tiene el forzador dentro de su electrónica. Vamos a colocar el multímetro en escala de continua DC y vamos a medir las puntas de salida desde la tarjeta hacia el forzador interior. Vamos a verificar las salidas de tensión en continua sobre el cable rojo y el cable negro. Ahí deberíamos tener 300 voltios del DC-Link. Esta es la tarjeta de la evaporadora. Recordemos que evaporadora o condensadora tiene, si es inverter, la misma cantidad de cables. Medimos entonces entre el cable rojo y el cable negro. Negro es GND y rojo es la entrada de 300 voltios. Vamos a medir con el multímetro a ver cuánto nos da en escala de C y nos está dando 322 voltios. Vamos a medir ahora con el cable blanco, que son los 15 voltios que van directamente al drivers de los IGBT. Ahí tenemos los 15 voltios. Desde el cable negro al cable amarillo tenemos la señal que sale desde el microprocesador hacia el forzador. Ahí vamos a encontrar un valor de tensión de 2 a 5 voltios. Nos está dando en este momento 3,4 voltios. Eso es correcto, midiéndolo con el tester. Luego lo vamos a medir con el osciloscopio. Cable negro y cable celeste es la tensión de retorno, sería el feedback, que es lo que llega al microprocesador con respecto al funcionamiento del forzador. Tenemos 2,5 voltios. Si una de estas tensiones que medimos están faltando, el problema vendría por el lado de la tarjeta evaporadora o condensadora. Ahora, si no tenemos retorno del feedback, el problema puede ser del forzador.
Aquí tenemos tres modelos diferentes de forzadores, donde vamos a ver que el cable celeste y el cable amarillo tienen diferentes combinaciones. Entre LG, Samsung, Carrier, Midea, diferentes marcas que vamos a encontrar los cables combinados. Tengan en cuenta eso porque el feedback cambia de posición. Observamos ahí en la imagen que los cables finales tienen diferentes combinaciones. El azul, amarillo y el de la izquierda es amarillo y azul. Van cambiando según el modelo. Por eso es que cambia la posición del feedback con respecto a la emisión de la señal o pulso PWM que emite el microprocesador hacia el forzador. Verificar eso antes de la conexión. Vamos a mostrar en una pizarra las diferentes colores de los cables con las nomenclaturas de cada uno de los cables. Por ejemplo, tenemos el rojo 310 de tensión de continua, el negro GND, los 15 voltios es el cable blanco, nosotros lo pusimos en cable verde, el azul es feedback y el naranja o amarillo, en este caso sería BSP, que es el que va del procesador hacia el forzador. Fíjense que cambia con respecto a LG, Samsung y Fujitsu. En la etiqueta del forzador nos dice los colores de los cables. Para tener en cuenta, ahí dice lo que corresponde, que el feedback que lo tenemos último y el BSP lo tenemos antes. Aquí tenemos una tarjeta condensadora LG donde vemos la conexión del forzador y el IPM está por fuera de la placa del forzador. Lo tenemos en la unidad condensadora. En el caso de ser así, solamente vamos a ver los tres pines de conexión V y W y el resto de pinaje lo vamos a ver en el circuito IPM. Como vimos en la tarjeta anterior, no tiene disipador y en este caso sí tiene un disipador. Esta es una tarjeta Mitsubishi, donde tenemos ahí la conexión del forzador, los tres pines, y va directamente las pistas o trillas hacia el IPM, que lo tenemos por debajo de este disipador. Hay modelos que contienen el IPM o inversor de frecuencia en la tarjeta, y hay modelos que no lo tienen en la tarjeta porque lo tiene el forzador. Cuando lo tiene la tarjeta vemos que está compuesto por los tres pines nada más, y de ahí el resto va directamente al IPM. Vamos a diagramar lo que hemos dicho en este video. Ahí tenemos el forzador, lo representamos de esta manera, y esto está compuesto por la tarjeta que lo va a comandar. Puede ser la unidad interior o la unidad exterior. De aquí van a salir todos los cables de conexión hacia el forzador. Este forzador puede ser de corriente alterna o de corriente directa. En este caso sería de corriente directa. La alimentación puede ser de 220 voltios como de 310 voltios. Si es de 310 voltios estaríamos en un motor DC. Una vez que el motor es alimentado, esa señal que emite el microprocesador sobre el funcionamiento de las velocidades va a tener el forzador, por intermedio de un Hall, un transistor interno, el retorno hacia el microprocesador diciéndole la velocidad que está desarrollando en ese momento y si está funcionando o no está funcionando. El microprocesador va a recibir por esa línea de feedback esa información. Si no es recibida al microprocesador, el microprocesador va a dar una alerta o un código de error de que el forzador está funcionando inadecuadamente. La señal que realiza el forzador es una señal que es una variación de tensión en un determinado tiempo o periodo de tiempo. La señal que emite el feedback es una señal de tipo cuadrática o cuadrada.
Esa señal es un pulso cuadrático. Cuanto mayor es la velocidad del forzador, más cantidad de pulsos o más cantidad de señales va a tener en un determinado tiempo. Cuando el forzador gira más rápido, el pulso que vamos a presentar o vamos a ver en el osciloscopio va a ser el siguiente. Mucho más pulsos en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, en la línea de tiempo vamos a decir que la primera señal son 3 señales en un segundo, mientras que la segunda señal tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 señales en un segundo, en el mismo periodo de tiempo. En un motor AC del tipo corriente alterna, el feedback es fijo, es decir, vamos a tener siempre el feedback desde la plaqueta del forzador. En el caso del inverter, lo podemos tener directamente desde la condensadora por intermedio del chip IPM o lo podemos tener directamente desde la plaqueta que controla el forzador. Pero en la alterna, sí o sí, lo vamos a tener en el forzador de la unidad interior. Ahí tenemos una ficha pequeña donde vamos a tener el feedback, que va a ser controlado por corriente DC, de 5 o de 12 voltios. En el forzador tenemos una tarjeta que tiene un retorno Hall. Ese Hall es un transistor que va a detectar el movimiento del eje del forzador, es decir, que cada vez que haga un movimiento va a generar una frecuencia, un pulso, que es lo que le va a llegar al microprocesador. De esa manera el microprocesador se va a dar cuenta de la velocidad del forzador y si realmente está girando. Esa tensión tenemos 3 cables, tenemos positivo, negativo y señal. En esa señal va a ser la señal de retorno, donde vamos a tener una frecuencia PWM. Esa plaqueta puede ser alimentada por 5 voltios o por 12 voltios. Depende de la fuente de alimentación, pero el transistor Hall puede ser alimentado de las dos tensiones. Hay que verificar esas tensiones. La señal que genera el Hall o transistor Hall es una señal tipo PWM, es una señal cuadrática que le va a llegar al microprocesador. Si nosotros medimos con el osciloscopio vamos a ver esa señal que va a ser de 5 o de 12 voltios de acuerdo a de cuánto sea la alimentación de esa tarjeta. Puede ser de 5 o de 12 voltios. Pero si nosotros lo medimos con el multímetro, lo que vamos a medir en esa señal, desde el negativo hacia la señal, es una tensión o valor medio de 2,5 voltios, en caso de que sean de 5 voltios. Si la alimentación es de 12 voltios, vamos a tener un valor medio medido por el multímetro de 6 voltios. Si nos referimos al motor inverter, el BLDC, que es un motor DC de corriente directa, vamos a tener en el forzador 1, 2, 3, 4, 5 cables. Tenemos acá el terminal negativo y aquí el terminal positivo de 310 voltios DC. Tenemos un cable de conexión de 15 voltios que es para la entrada hacia los IGBT internos que están dentro del IPM del forzador. Luego tenemos la señal de entrada que es del microprocesador y el feedback que es la salida o retorno de esa señal.
para verificar el funcionamiento del forzador que está girando. Es decir, que tenemos de la plaqueta electrónica la salida de 310, la salida de 15, la salida de señal y el retorno del feedback que viene desde del mismo forzador. Tenemos este componente que es para emitir una frecuencia. Podemos setear los niveles de frecuencia, tiene varios niveles. En la parte de la botonera de la izquierda elegimos las categorías, por ejemplo, de 10 a 50 Hz, de 50 a 100 Hz, de 100 a 200 Hz, de 200 a 500 Hz. Podemos elegir en grupos, mientras que en la derecha, el duty, podemos agrandar o achicar la cantidad de frecuencia. Este dispositivo lo vamos a utilizar para emitir una frecuencia a la unidad condensadora, avisándole al microprocesador de que el forzador está presente, tanto a la unidad externa como también podemos hacerlo en la unidad interior. Si la unidad exterior no tiene el feedback, no es necesario emitir frecuencia, solamente lo haríamos en la unidad interior. Así que vamos a utilizar este dispositivo en un aire acondicionado convencional con forzador AC y en un aire acondicionado inverter con un motor DC. Antes vamos a hablar de señales. ¿Qué es una señal? Bueno, tenemos una señal positiva y una señal en cero, o sea, una señal que se eleva hacia un punto y baja al punto cero, pueden ser 5 voltios, por ejemplo. Y tenemos un ciclo de trabajo. El ciclo es una señal baja y una alta. Es decir, ahí tenemos un ciclo. Eso es un ciclo de trabajo. Ahora, en el mismo ciclo se puede dar el caso que la señal sea más corta. Que todas las señales que se van a emitir sean en poco periodo de tiempo. La amplitud es la misma, o sea, la distancia entre el cero y la parte de arriba es la misma. Pero es más angosto que ancho. Esa señal se llama PWM. Es la señal que puede emitir el procesador o puede emitir el forzador interior hacia el microprocesador. Son señales PWM o señales de pulso. Se puede interpretar también donde una señal alta la tenemos en un 50% y una baja a un 50%, o sea, tenemos la mitad y la mitad. Ese porcentaje lo podemos determinar con el emisor de frecuencia. De los dos botones de la izquierda podemos aumentar o disminuir la frecuencia, y de los botones de la derecha, el duty, podemos aumentar o disminuir el porcentaje entre la frecuencia. De la parte de la izquierda vamos a alimentar el componente de la parte positiva y negativa de 5 a 12 voltios, le podemos agregar, que es la tensión que emite la unidad interior, por ejemplo, de un aire acondicionado convencional. Y del lado derecho tenemos las frecuencias, PWM. Podemos utilizar dos frecuencias o dos salidas. Para hacer las conexiones vamos a utilizar estos cables que son para Arduino y son prácticos para colocarlos en estos pines de conexión. Así que vamos a conectar respetando los cables y vamos a conectar desde acá, desde esta tarjeta hacia la evaporadora. Vamos a encender el osciloscopio para ver las salidas de señal y vamos a colocar la puntera positiva del osciloscopio en PWM y la negativa en GND. La negativa es el caimán o el cocodrilo que tenemos aquí. Ahí lo ponemos en negativo. Vamos a alimentar la tarjeta con 5 voltios, negativos positivos, y ahí lo tenemos encendido. Vamos a ver ahora las señales de frecuencia.
Ahí ya está emitiendo una señal la tarjeta, pero el osciloscopio no puedo interpretarlo porque el tiempo está bastante amplio. Hay que achicar un poco el tiempo, que sería lo ancho, ¿no? Para ver mejor la señal. Con solo utilizar el joystick voy a poder ver esa señal achicando el tiempo. Ahí estamos visualizando los 30 Hz que me está mostrando la tarjeta. Ahí me está mostrando 30 Hz de frecuencia. Yo con este botón puedo subir y aumentar la frecuencia. Al aumentar la frecuencia vemos en pantalla que se va achicando esa señal. Aparecen más pulsos en la señal. Cuando disminuyo la frecuencia aparecen menos pulsos. Tengo el duty o ancho de pulso a un 50%. Vamos a llevarlo a un 100%, o sea, se empieza a abrir la señal. Ahí está mostrándome un solo pulso. Ahí está a un 90% de activa la señal y un 10% sería inactiva de la señal. Si lo llevo a un 50%, significa que va a estar la mitad encendido, la señal, y la mitad apagado. Cuando el forzador es de alterna, tenemos dos fichas, donde una tiene 3 cables de alterna, neutro y fase, y del otro lado tenemos la línea de continua, DC, donde tenemos un positivo, un negativo y la señal. Esa ficha puede ser alimentada por 5 voltios o 12 voltios. Esa tensión va a alimentar al hall que tiene internamente el forzador. Vamos a tomar de esa ficha la parte positiva, la señal que viene del hall y la parte negativa o GND. Lo que vamos a hacer nosotros con el analizador o emisor de frecuencia es alimentar esa tarjeta con el positivo de los 5 o los 12 y el negativo de los 5 o los 12, y la parte de señal la vamos a trasladar a la entrada de la ficha. De esta manera vamos a emitir la frecuencia hacia la tarjeta. La frecuencia tiene que ser de feedback, o sea, tiene que llegar hacia el microprocesador. Vamos a agregarle 30 Hz, por ejemplo. Cuando tenemos la parte DC de un forzador inverter, donde tenemos las tensiones, el feedback y la parte que va hacia el micro, vamos a utilizar el emisor de frecuencia, la parte positiva, la parte negativa y la señal. La parte positiva no la vamos a conectar en 310 porque quemaríamos el dispositivo, lo vamos a conectar en 15 voltios, ya que este soporta hasta 20 voltios. Y en la parte negativa utilizamos el GND del cable negro sería. Y la señal la llevamos al feedback. Y ahí vamos a setear aproximadamente unos 200 Hz para que el microprocesador entienda que hay un forzador funcionando y no va a tirar el código de error. Tenemos acá una tarjeta convencional de un aire acondicionado que no utiliza forzador inverter y tiene el hall, como habíamos dicho, de la comunicación entre los 3 pines. Vamos a ver que electrificando la tarjeta sin el forzador conectado, al no registrar el feedback del forzador, nos va a tirar un error. Lo vamos a ver en pantalla. Ahí vemos el error E3. El error E3 es porque no recibió el feedback, la frecuencia de trabajo, esos 30 Hz, desde el forzador hacia el microprocesador. Por ende, el microprocesador disparó un código de error. Ese vendría a ser el código de error. Lo que vamos a hacer nosotros es alimentar con esa frecuencia al microprocesador para simular
el forzador conectado aquí. Primeramente vamos a utilizar el multímetro en escala de continuidad para verificar cuál es la salida positiva y la salida negativa y cuál es la entrada de señal. Yo tengo aquí al lado del regulador de voltaje un capacitor electrolítico con su polaridad negativa y su polaridad positiva. Vamos a utilizar el negativo de ese capacitor, que es de 5 voltios, y vamos a ver si pita o da continuidad en este punto. Aquí no me da continuidad, o sea que esto no es el negativo. Sigo buscando, no da continuidad, ahí me da continuidad. Significa que el negativo es la parte de abajo de esos 3 pines. Vamos a buscar la parte positiva del regulador de voltaje y buscamos, o el capacitor más cercano, y buscamos ahí la continuidad en el pin de entrada. Ahí pita, significa que ahí tengo el positivo y este es el negativo, el que había fijado antes. Por ende, el del medio es la señal. Positivo arriba, negativo abajo y el del medio señal. Vamos a colocar entonces los cables en los pines de conexión, positivo rojo, negativo naranja, y la señal la vamos a colocar hacia la derecha, PWM. Ese iría en el medio de la ficha. Entonces, positivo arriba, señal en el medio y negativo abajo. Ahí quedó la alimentación y el retorno hacia el microprocesador. Lo que vamos a hacer ahora es encender la tarjeta y solo va a electrificar el circuito. Vemos que ahora si electrificamos la tarjeta podemos dar inicio . En estos momentos tenemos configurado el emisor de frecuencia en 30 Hz, 50% de señal encendida y 50% de señal apagada. Vemos que en el visor ya no nos presenta el error, es decir que ahora la unidad lo que va a hacer es encender el compresor y hacer todos los procesos que hacía siempre sin la verificación o sin el error que nos daba antes de no tener esta plaqueta. Vamos a medir ahora con el osciloscopio para ver esa frecuencia. Colocamos en el negativo del regulador de voltaje con el cocodrilo o caimán la puntera positiva, la gris, la colocamos en la señal y ya nos muestra el osciloscopio la señal que nos está emitiendo el emisor de frecuencia. Ahí vemos una frecuencia de un 50% de estado activo y inactivo y tenemos una frecuencia de 30 Hz, 29 dice ahí en la pantalla, con un voltaje de 4.25 voltios. Aquí tenemos una tarjeta Samsung Inverter, que el forzador es DC, y tenemos las conexiones de los cables rojo, negro, blanco, azul y amarillo. Y las salidas de tensión de esa ficha son de 310 voltios de tensión DC, GND, 15 voltios, el cable azul que viene la señal del microprocesador y el cable amarillo que es el que vamos a usar para emitir la frecuencia. Como habíamos dicho en el ejemplo, vamos a alimentar de positivo, pero no con los 310 voltios, sino con los 15, cable blanco, positivo. Utilizamos el GND, que es el cable naranja, al cable negro. Y la emisión de la frecuencia, que es el cable amarillo, lo vamos a colocar en el cable amarillo. Cuando encienda la tarjeta, esos 15 voltios alimentarán
el emisor de frecuencia y con una frecuencia de 200 Hz, lo vamos a tener que setear, vamos a tener que pasarle la frecuencia hacia la tarjeta. Para saber si el microprocesador también envía señal hacia el forzador para determinar las velocidades, utilizamos un LED con una resistencia de 1K y colocamos del lado positivo hacia la salida del cable azul y del lado negativo hacia el negativo de la tarjeta emisora de frecuencia. Colocamos en la parte negativa del LED y en la parte positiva, donde está la resistencia, al cable azul de la entrada de señal. Cuando emita señal el procesador, vamos a ver el linkeo de la luz LED de color rojo. Cuanto más frecuencia yo le esté sumando, más intensa va a ser la luz. Encendemos la tarjeta, alimenta con los 15 voltios a la tarjeta emisora de frecuencia y vamos a ver que el LED empieza a iluminarse porque el microprocesador está mandando la señal hacia el forzador para darle las velocidades. En ese momento va a necesitar una respuesta y esa respuesta la vamos a configurar con la frecuencia de trabajo que emite el emisor de frecuencia. Vamos a setear entonces 200 Hz para que le llegue la frecuencia al microprocesador y él entienda de que está conectado el forzador. Fíjense que ilumina más, al darle más frecuencia, la luz ilumina más, el LED es más brilloso porque estamos a altas velocidades del forzador. Tenemos el conector o ficha del forzador de la unidad exterior de la condensadora, donde tenemos 5 cables. Un cable rojo, que es la alimentación de 300 voltios. Recuerden que estos motores BLDC se alimentan con tensión DC, tensión continua. Y tenemos después un espacio de 2 conectores libres. Y luego tenemos un cable negro que es el negativo de esos 300 voltios. Eso le va a dar la alimentación al forzador. Luego de eso tenemos un cable blanco que es la alimentación al drivers que se encuentra en el forzador, que es el que va a manejar los IGBT para realizar la conmutación y el movimiento del motor inverter. Luego tenemos un cable azul que es el que le va a dar el microprocesador las velocidades o el pulso para las velocidades del forzador, y el cable amarillo es el retorno o PG que va a venir desde el forzador hacia el microprocesador. En ese cable amarillo vamos a tener aproximadamente unos 200 Hz que van a emitirse desde el hall interno del forzador. Estos motores pueden ser alimentados por un IPM que puede estar alojado en la tarjeta
o puede estar alojado dentro del forzador. Vemos que el conector tiene 7 pines, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos de ellos no conectan a nada. Ahí vemos los espacios vacíos del conector y después tenemos el cable rojo y el cable negro, que son la entrada de 300 voltios, que es el DC-Link que también alimenta al compresor. Bueno, también viene para el lado del forzador. Aquí tenemos las conexiones, donde está del lado derecho las conexiones del forzador y del lado izquierdo la de la tarjeta. Vemos el primer pin, que tenemos la tensión VDC, la tensión de 300 voltios positivo, que pasa por un fusible. En un segundo lugar tenemos el espacio vacío, no conecta nada. El tercer lugar tampoco conecta nada, que son los espacios vacíos que tenemos en la ficha. Luego tenemos el ground o GND o el negativo del DC-Link de los 300 voltios. Tocando en el negativo GND y en el positivo de 300 voltios vamos a medir los 300 voltios que van hacia el forzador. También podemos medir desde el GND hacia el VCC y tenemos los 15 voltios que van hacia el drivers del forzador, del IPM. Este conector VCC es el que alimenta lo que es el control de los IGBT internos que tiene el IPM del forzador inverter. Luego tenemos dos fichas, una que es el feedback o PG, que es la señal de retorno que va hacia el procesador. Todo movimiento que hace el forzador le va a llegar una señal de retorno de que está funcionando. Ahí tenemos unos 200 Hz aproximadamente. Y luego tenemos la señal BSP, que es la que viene del microprocesador hacia el forzador, dándole las velocidades que el usuario va a ir seteando con el control remoto. Ahí tenemos la tarjeta interna del forzador, donde vemos el IPM, vemos los 5 cables, rojo, negro, blanco, amarillo y azul. El amarillo y azul puede cambiar de posición de acuerdo a la marca y modelo del aire acondicionado. Ahí tenemos la salida V y W, la salida del IPM. Ahí encontramos la alimentación de 300 voltios del cable rojo, BM. El puerto 2 es el GND, el cable negro. El blanco es el VCC de los 15 voltios. El amarillo es el VSP, que es el que viene del microprocesador. Y el azul es el PG, que es el retorno hacia el microprocesador. Lo vemos en la parte trasera de la tarjeta, donde vemos la nomenclatura PG, VSP, VCC, que es la entrada de 15 voltios, GND, que es el negativo de los 300 voltios, y BM, que es la entrada de los 300 voltios positivos. El PG va a una resistencia de 101 que pasa por un transistor que es el Q1, que es en realidad el Hall, es el transistor Hall. Ese es el que va a emitir una frecuencia para el microprocesador. Y aquí tenemos B, W y U, que es las señales altas del IPM. Este forzador, como vemos aquí, la ficha del cable azul lo tenemos más adentro, es decir, que está invertido. En algunos forzadores como Samsung tiene el cable invertido. Eso tienen que tener cuidado porque no es compatible con otros forzadores. Como vemos en la parte interna, vemos que está cambiado el azul en lugar del amarillo. Ahí vemos la etiqueta del forzador donde dice VW o VUW
y tenemos un motor DC de 310 voltios con un amperaje de 0,78 y la rotación. Lo que siempre debemos verificar que el motor gire libre y que no se trabe en el giro. Aquí tenemos el circuito del forzador interior desde el microprocesador hacia el pin de feedback. Ahí tenemos el primer transistor, el segundo transistor, y aquí va a pasar corriente y voltaje hacia los resistores, que van a ver una caída de tensión, generando el voltaje que va a llegar al punto VSP, que va a ser la velocidad que va a realizar el forzador. Del microprocesador va a salir una señal PWM, que esa señal va a ser el mismo largo de pulso sin modificar la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos que se repite en un determinado tiempo. Es decir, que la frecuencia no se va a modificar en este caso. Es decir, que por cada ciclo vamos a tener un segundo. La unidad en la que se mide el ciclo es el hertz. Es decir, que por cada ciclo vamos a tener una frecuencia de 1 hertz. El microprocesador lo que va a liberar es un pulso que está constituido por un ciclo alto y un ciclo bajo. Eso lo vamos a denominar PWM. Los ciclos van a ser los mismos. Lo que se va a modificar es el PWM, que es el largo del pulso. Vamos a tener un nivel alto y un nivel bajo. Es la cantidad de veces o la cantidad de tiempo en que el pulso se mantiene en alto y la cantidad de tiempo que el pulso se mantiene bajo. En el ejemplo podemos decir que se mantiene un 50% nivel alto y un 50% nivel bajo. Cuando la señal se mantiene en un nivel alto, en ese momento tenemos tensión y corriente. Cuando tenemos un nivel alto, ese nivel alto va a polarizar y va a accionar el transistor, que puede ser NPN o PNP, es un transistor bipolar. En ese momento que acciona la base, vamos a tener una tensión entre colector y emisor. En este transistor, la corriente va a circular desde colector a base, y en ese transistor circula de base a emisor. En el PNP va del emisor a la base. En el momento que el microprocesador envía un pulso a la base de este transistor, va a permitir que circule de colector a emisor, y en ese momento los 15 voltios van a ir circulando hacia negativo, haciendo el pasaje de la tensión de los 15 voltios. En el momento que tengamos un nivel alto, ahí va a haber una corriente que va a saturar este transistor, que a su vez va a permitir el pasaje de la corriente de los 15 voltios, ya que se va a saturar la base del otro transistor. En esta parte del transistor vamos a tener un PWM menor, vamos a tener en la base del transistor los 15 voltios, pero vamos a tener en el emisor un PWM menor. En la base del otro transistor es mayor y en el emisor va a ser menor la amplitud de esa señal. La frecuencia va a ser la misma, pero va a ser menor el PWM. Esa corriente va a pasar por una resistencia, un resistor, por ende vamos a tener una caída de tensión en este punto, porque va a pasar por una resistencia. Es decir, que de este lado no voy a tener la misma tensión que de este lado. En este punto va a ser la misma frecuencia, pero la tensión va a disminuir. En esta parte de la señal vamos a tener alrededor de 6 voltios de pico a pico.
Así que de este otro lado vamos a tener otra forma de onda que va a ser continua. Va a ser una tensión DC. Va a ser continua porque tenemos un capacitor electrolítico, que es este que tenemos aquí. Este capacitor electrolítico va a hacer que las ondas ya no suben y bajan, sino que va a ser estable, completamente continuo. Medimos con el osciloscopio la base del primer transistor. Ahora vamos a medir a la salida de la resistencia. Ahí vemos esa señal. Y ahora voy a medir en el capacitor, donde tenemos una señal continua ya de 2,5 voltios, que es lo que le va a llegar al pin del forzador.